Se estrena en el 73, lo mío creo. nace cuando tenía 20 años. Ajá. Yo diría que la gran campanada que me hizo empezar a sumergirme en la historia y en la problemática nacional fue el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio. Esa tarde fuimos con otros amigos. Costaba entender eso. El 16 de junio es el Guernica de América Latina. Es el primer y el único bombardeo así de ese tipo a la población civil por la aviación, en el centro de la República, de la ciudad, de la capital federal. No existe antecedentes. 350 muertos. Aquella salvajada fue un enorme detonante y empecé a revisar. Yo era un apolítico, yo estudiaba música, tenía inquietudes por la historia, siempre fui un buen lector de historia. Pero después viene el año 56, los fusilamientos. Claro. La dictadura se llevaba a los bancarios cuando hacían huelga y los rapaban en el cuartel. Sí. Y bueno, todo eso eran las épocas donde yo iba a escuchar a todos los grandes de la época. Yo siempre fui uno que golpeaba la puerta, le llevaba lo que escribía o le molesta que lo acompañe y podamos conversar hasta la estación. Uno de esos era Raúl Escalabrini Ortiz. Yo nací en Olivos, cerca de Raúl. Y con su hijo mayor estudiaba Derecho, años 57 y 58. Y he frecuentado la casa muchas veces y sus libros, Política Británica en el Río de la Plata, es lo que me descubre otro horizonte. Y a través de él, a la vez yo era cronista musical de la revista ¿Qué? ¿Qué sucedió en 7 días? Que era el órgano donde escribía Scalabrini y Jaureche. Eran los redactores, los grandes articulistas. Entonces yo tengo mi origen político, mi conciencia política nace en aquellas semillas de los hombres de forja. Aquello fue... Y yo termino siendo secretario privado del ingeniero Julio B. Canessa, que había construido el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, primer presidente de gas del Estado en el 47. Julio Canessa se había formado en la YPF de Mosconi. Un hombre de un ascetismo extraordinario, pero esos que, no sé, un comandante. Tenemos que atravesar el desierto y llevar 500 metros adelante. Lógico. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo el cruce de los Andes? ¿Cómo se hicieron las grandes campañas de la Argentina? ¿Cómo se hizo la instalación del ferrocarril en la Argentina? ¿Cómo se hizo las primeras... Mosconi se subía a un caballo, porque no se podía llegar si no era en caballo en la Patagonia, con tormentas de nieve y con una capa, y se iba 80, 100 kilómetros adentro, y volvía 5 o 6 días después. ¿Me entienden? Sí, por supuesto. Y bueno, estas son las cosas que hay. San Martín un día le dijeron, tenés que llegar en 3 días a San Lorenzo. Estaba en la capital federal. 450 kilómetros a caballo y rápido porque están desembarcando los españoles. Esperá que me eche una siesta, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces, la Argentina se hizo con decisión, con proyecto, pero sobre todo con alma, con una gran pasión. ¿Y hoy cómo ves eso? No, todo aquello está muy devaluado. ¿Eso sabés dónde está? Está en el pueblo, está en la gente. Está en grandes referentes, sean ingenieros, sean técnicos, sean dirigentes territoriales, sean ¿Cómo los movilizas? Humildes trabajadores. Es lo que yo he venido recogiendo con las películas que vengo filmando desde el 2002, desde Memoria del Saqueo. Claro. En todas esas películas he tenido la preocupación de darle la imagen y la palabra a esos grandes emergentes que son el testimonio vivo, que hay un pueblo extraordinario. Uno se sorprende, es que esta señora que le faltan dientes, ¿con qué justeza piensa? ¿Con qué sentido común? ¿Con qué humanidad? Entonces, todo aquello es la Argentina que está latente. Esos son los saberes, el gran patrimonio que tiene la Argentina.
donde está acampada a la vera del camino, fumándose una larga pipa, esperando que llegue la ocasión. Pero nosotros... Es decir, a ver, a tu juicio, ¿hay otro país? No es un eslogan. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros, la Argentina tiene todavía enormes reservas y en las grandes coyunturas esas reservas salen. Nos sorprendemos que de vez en cuando, cada 10 años y 15 años, ¡uy! Salieron las hormigas, estalló el hormiguero y tenés el 19 y 20 de diciembre, claro, o tuviste el cordobazo. Claro. No, todo eso es un acervo extraordinario que confronta con lo más lamentable que tiene la Argentina, lo más incapaz y mediocre, digo bien, incapaz o mediocre, no me vean como un petardista, porque por algo la dirigencia de Brasil nos ha sacado 50 leguas de ventaja. La gran dirigencia argentina, Unión Industrial, la famosa mesa de enlace, la dirigencia política, por supuesto, la primera responsable, pero no solo es la responsable de la decadencia y mediocridad argentina, es la dirigencia económica. ¿Podés concebir, Fonseca, que la dirigencia económica de este país no discute la matriz energética, no discute el sistema de transporte? El campo no cuestiona el transporte automotor, que es 5 o 8 veces más caro que el transporte ferroviario, así es, y no lo coloca en su agenda de lucha. No discuten la matriz energética. Hoy está en la Argentina, por el incumplimiento de las petroleras, que no hicieron las inversiones, que destrozaron los pozos, que se chuparon los 35 años de reservas de gas. Hoy estamos importando gas que en lugar de que nos cueste $1 el millón de BTU, nos cuesta $10. Y ese fue el tarifazo. El gobierno, en lugar de revisar el contrato y rescindir a aquellos que no cumplieron con las cláusulas contractuales, ningún gobierno desde las privatizaciones tuvo la dignidad y el coraje de hacer cumplir los contratos. ¿Me entiendes? Sí, sí. Lo que se les ocurre es que lo pague el pueblo. Alguno va a decir, y dicen las petroleras, está muy bien la asignación universal por hijo, lo que tenemos que discutir dónde van a salir los recursos. ¿Cómo es posible hablar así? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la señora presidenta permita que las multinacionales exportadoras tercericen el 70% de nuestras exportaciones y no interviene? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que no le cobre impuesto a las ganancias a las operaciones financieras o transacciones de acciones? ¿Cómo es posible que los grandes pulsojeros como el de Soros, Cresut, 650.000 hectáreas de soja, no paguen impuesto a las ganancias porque es una sociedad financiera? La verdad, estamos en un mundo de hipócritas. Los únicos que se beneficiaron con la 125 fueron las exportadoras. ¿Cómo es posible que el señor Roberto Urquía, que motorizó esa operatoria, no haya sido procesado? Acá no se procesa a nadie. No, desde noviembre del 2007 se sabía que venía el aumento de las retenciones. Y todas las exportadoras declararon exportaciones que no hicieron. La ley Martínez Raimonda, muy buena, no fue reglamentada a propósito. Complicidad de la Secretaría de Agricultura, del Gobierno Nacional del Frente para la Victoria. Y cuando vino la 125, le cobraron, aplicaron la 125 para sacarle de más 1.700 millones de dólares a los productores, que no le liquidaron al fisco. Esa estafa, la más grande de la década, fue lo que llevó a Proyecto Sur a colocar como primer punto en el voto de la 125, si el gobierno estaba dispuesto a colocar como primer punto la investigación y el juicio a los responsables de la estafa. Ninguno quiso montarse en eso y por eso no pudimos acompañar. Además de otras cosas que nosotros queríamos retenciones, pero muy segmentadas. El que poco campo tiene, nada paga.
Pero fíjate vos que esos 1.750 millones de dólares, ¿cómo terminó la historia?